Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Que no panda el cúnico. Decía el Chapulín Colorado que todo el mundo se tranquilizara, quietos, tranquilos, que el pánico no cunda. Y decía, silencio, dice, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Y aunque en su momento para mí me parecía muy gracioso, increíblemente hay cosas que Dios permite que uno aprenda y enseñanza detrás de alguna de estos programas que no estaban tan corruptos y contaminados como lo de hoy, pero ese no es el tema. El tema es que no panda el cúnico. ¿Por qué? Porque fíjense una cosa, atención, quienes nosotros terminamos haciendo enemigos nuestros y cómo nosotros reaccionamos ante alguna adversidad o situación que nos acontece en nuestro diario vivir, ¿ok? Y voy a pedir en el nombre de Jesús que me tenga paciencia. Fíjense una cosa, vamos a empezar con Juan capítulo 5 y verso 39. Que no panda el cúnico. Mire, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es una conversación que Jesús tiene con fariseos, con escribas, con gente, con personas que son estudiosos y leídos de las escrituras en su momento. Pero el Señor le dice, Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna. Entonces el Señor le dice, pero en esas escrituras ellas dan testimonio de mí, o sea, hablan de Jesús. Y atención, cuando Jesús estaba diciendo eso, ya lo hemos dicho múltiples veces, pero es bueno volver a repetirle, no existía lo que usted conoce como Nuevo Testamento. Existía desde Génesis hasta Malaquías, lo que usted conoce como Viejo Testamento. Otra vez, Jesús le estaba diciendo que desde Génesis, pasando por los profetas, pasando por el Pentateuco, pasando por todo eso hasta Malaquías, dan testimonio de él, hablan de Jesús. Y para respaldar esto, quiero leer con ustedes segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, el capítulo es el 3 y el verso es el 16. Vamos a leer el verso 16 y 17. Dice, esa escritura de la que Jesús estaba hablando en Juan, desde Génesis, lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento, en la carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17 dice, toda la escritura, no una parte, es inspirada por Dios, toda, no importa cuál ha sido su autor humano, es inspirada por Dios. Y dice la escritura, y es útil para hacer estas cosas, enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Dice, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para estas cosas, estaba hablando, no existía lo que usted y yo conocemos como Nuevo Testamento. No existían los evangelios ni las cartas de Pablo, no existían estos libros. Así que todo esto hacía alusión y se refería al Antiguo Testamento. ¿Y por qué nosotros nos parece clave compartir estos detalles con usted hoy? Porque vamos a referirnos en su gran mayoría a textos del Antiguo Testamento que nosotros empezamos a menospreciar con eso de la ola de que nosotros ahora vivimos en la gracia
Y de eso de muchas maneras le empieza a mermar y a disminuir la esencia del porqué de toda la escritura ya completa. Es que no hay Nuevo Testamento si no existiera el que usted conoce como Viejo. Y no ha sido abolido. Lo que ha sido abolido, ese no es el tema, es otra cosa. Pero vamos a enfocarnos a que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, como decía el Chapulín. ¿Y por qué quisimos hacer referencia de que toda la escritura sirve para esto? Y de que el Señor dice, Jesús dijo que ellas hablaban de Él, daban testimonio de Él. Es porque me he encontrado con personas, con muchas personas que mantienen conflictos de muchas índoles, conflictos laborales, guerras y batallas espirituales, guerras, conflicto y batalla con un vecino, con un amigo, con familiares, con los matrimonios, las relaciones están siendo afectadas históricamente. Y hoy queremos compartir con ustedes, después de haber compartido con algunos hermanos una enseñanza de la que tuvimos oportunidad hace años y nos pareció oportuno compartirla con usted. Y vamos a puntualizar 10, vamos a exhortarle con 10 sugerencias, 10 exhortaciones, vamos a enumerarla en 10, para ayudarle a usted y a mí a cómo enfrentar conflictos, especialmente esos que de los que nos cuesta trabajo. Entonces, número 1, ojo, esto no es una clave como hay libros por ahí de literatura y que 10 pasos para callar la lengua y 20 pasos para llegar al éxito. No. Es solamente que yo los compilé en 10 de un compartir que tuve con otros hermanos, que inspirado por Dios. Y usted deseche lo que no viene de parte de Él, pero lo que Dios entregó para nosotros, para compartir con usted, lo compilamos en 10. Vamos a empezar con el primero, basándonos en capítulo 5, verso 39, donde el mismo Jesús dice que toda la escritura habla de Él, hablando del Antiguo Testamento. Porque fíjense, dato curioso. Usted no nota, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento aparecen las historias extraordinarias. Aparecen los mares que se abren, aparecen las plagas, aparecen muros derribados. Es donde aparecen los profetas, donde aparecen los primeros sacerdotes. Es donde de la creación de la tierra. Es donde están los ricos bendecidos por Dios. Y cuando usted habla del Nuevo Testamento parece que las cosas cambian. Aparecen los leprosos, están o sea, de lo que más se habla, o sea, da la impresión como que todos los ricos estaban en el Antiguo Testamento y entonces los pobrecitos estaban en el Nuevo Testamento, porque Jesús aparece como que él no tiene ni siquiera dónde recortar su cabeza. Pero no se confunda, no se confunda. En el Antiguo Pacto, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, que aparecen todas estas bendiciones, donde aparece la gente rica, donde aparecen los guerreros como Sansón, como David, todos estos héroes era cuando había una relación en donde Jehová hablaba y el hombre escuchaba, y Dios nada más necesitaba de uno para que se hiciera su voluntad y para que Dios hiciera grandes cosas. Cuando viene el Nuevo Testamento, no es que la cosa cambia porque el que viene, la bendición, o sea, quien se hace carne, es nuestro Señor Jesús, y entonces viene el protagonista principal de la historia que se cuenta en todo el Antiguo Testamento. Entonces se habló todo lo que se viene pasando por Génesis, por Éxodo, por todos esos libros, hablaban de la persona que entonces se hace carne y aparece como la estrella principal desde el inicio en el Nuevo Testamento hecho carne. Ven la diferencia, o sea, viene la bendición, pero viene la parte de la bendición hecho carne en Jesús, quien entrega su vida por nosotros para cumplir. ¿Y para cumplir qué cosa? Toda esa ley, todo lo que usted conoce como que estaba en el Antiguo Testamento. Y cuando Él viene para ayudarnos a que usted y yo entendamos que tenemos que ser, nos lleva a un arrepentimiento y nos empieza a enseñar toda la esencia del testimonio que se cuenta de Él desde Génesis, para que usted vea cómo se hace eso carne. Eso nos tiene que ayudar para nosotros resolver conflictos mientras estamos aquí como peregrinos y pasajeros. Entonces, atención.
Número uno, cuando usted está metido en conflicto, porque hubo gente discutiendo, peleando, estoy recibiendo, sostenido muchas conversaciones de gente que tiene algún tipo de batalla, conflicto, guerra con algo, con alguien. Número uno, ¿sabe dónde nos empezamos a percatar que estamos cometiendo un error? En que nosotros empezamos a ver todo desde el prisma de qué es correcto y qué es incorrecto. Y para lo único que sirve lo correcto y lo incorrecto, o para lo que debería servir, es nada más para determinar cuál es el camino para restaurar esa situación o ese panorama. Otra vez, cuando solamente nosotros miramos qué es correcto y qué es incorrecto, nos debería llevar a nosotros saber, a dar un mejor panorama de cuál es el camino para la restauración de esa situación difícil, de ese conflicto, de esa guerra o de esa batalla. Pero no, pasan dos cosas. Primero hay gente que cree que está haciendo lo correcto desde su prisma, y después hay gente que, aunque está en lo correcto, quiere usar lo correcto, como decía, tiene el sartén por el mango, quiere usar lo correcto para hacer leña de los árboles caídos y para entonces arremeter con quien cometió lo incorrecto. Y vamos a ahora hablar de un texto de la Biblia en donde nos debe llevar a reflexionar en el Señor, que no se trata solamente de qué es correcto y qué incorrecto, porque entonces eso empieza a hacernos nosotros que somos los mejores que otros, y máxime cuando de verdad encontramos que otra persona cometió un error y no somos nosotros. Y vamos a irnos a Éxodo capítulo 32 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Éxodo capítulo 32, verso 1 al 3. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren ya por dónde empieza la equivocación. El primero dice: mira, este man se desespera. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos en una situación difícil? Una situación de guerra o de conflicto o de problema. Nos desesperamos. Entonces ellos, en vez de tener paciencia, esperar que Moisés bajara, nosotros en vez de esperar que el Señor te empiece a obrar y está atento a lo que Dios quiere decir, está atento a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo para usted poder tomar mejor decisión, usted se acelera y en vez de poner su confianza en Él, entonces quiere dioses, entonces quiere poner su confianza en ir a pedir un préstamo al banco, quiere poner su confianza en que yo voy a contratar a un abogado para que me resuelva este problema, y yo quiero poner la confianza, yo voy a traer a mi hermano, un amigo, para que le pegue a fulano, para que le pegue a merengano, y yo voy a hablar con mi jefe para que presione a este trabajador que yo no quiero que esté aquí conmigo. O sea, empieza usted a utilizar un montón de artilugio y un montón de artimaña para poder resolver su problema y no esperar en el Señor. Esto es una simbología, porque ellos no esperaron y dicen a Aarón: hey, vamos, levántanos dioses, porque este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces ya se están equivocando. Ellos están pensando que Moisés, están atribuyendo la liberación de ellos a Moisés. Claro, ¿por qué lo hacen? Porque si no reconocen a Jehová y como su Dios, entonces le da la posibilidad a ellos de: es que Moisés nos sacó de aquí, se fue allá y ahora no regresa, está demorando, vamos a hacernos dioses, levántanos dioses, porque cualquiera de esos dioses tiene que estar mejor por encima de Moisés. Entonces mira la equivocación de por dónde van. Dice el verso 2: y Aarón dijo, y ese otro, le siguiéndole la corriente, apartar zarcillo, y empezaron a hacer, y el verso 3 dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, y ya ustedes más o menos saben qué pasaron. Voy a saltar ahí mismo al verso 7. El verso 7 dice, estamos en Éxodo capítulo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, le dice a Moisés, ya no es pueblo de él, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Le está diciendo a Moisés: tu pueblo, el que tú sacaste. Verso 9. Dijo más Jehová a Moisés, el verso 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servir. Ahora pues, déjame de que descienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una grande nación. Bien,
Y después en el verso 11 dice, y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Moisés está clarito. No soy yo, este no es mi pueblo, yo no soy como ellos que están pensando que fui yo que lo saqué y se quieren hacer otro Dios y de eso ya están haciendo dioses. No, 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 ese pueblo que tú sacaste con tu poder es el pueblo tuyo, no mío, y fuiste tú que lo sacaste. Moisés está clarito, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Desde la prístina, desde el ojo del pueblo, Moisés se está demorando y ellos piensan que ellos están haciendo lo correcto. ¿Qué sucede? Viene una conversación que yo le invito a que usted lea, pero la mayoría conoce la historia, en donde termina el Señor perdonándolo. ¿Por qué? Porque en el verso 11, fíjense lo que Moisés hace. Entonces Moisés oró. Moisés empezó a pedirle a Dios por misericordia para su pueblo, para el pueblo de Dios, en la que él forma parte. Y lo que usted tiene que tener es claro, porque Dios los perdonó, porque Moisés se pudo haber apartado, porque lo correcto que era, lo correcto en ese momento era, Dios habló y dijo que este pueblo de dura cerviz, que este pueblo ya le dio la espalda, que este pueblo se está haciendo dioses porque lo hicieron, era amor que Moisés, vas una gran nación de mí, me aparto a un lado y dale, elimínalo, fulmínalo. Moisés no hizo eso. Moisés oró, porque desde el ojo de Moisés, Moisés no discutió con el Señor diciéndole que si era incorrecto. No, no podía, porque sabía que lo correcto era lo que Jehová había dicho, que lo iba a fulminar. Pero cuando Moisés oró, ¿a qué Moisés estaba apelando? A la relación. ¿Cuántos de nosotros hay personas con quien tenemos conflicto, pero en el fondo le tenemos en estima y tenemos un sentimiento por esa persona? Y lo que prevalece no es si es incorrecto o si es correcto. Eso de correcto y correcto, otra vez repito, solo sirve para determinar y darnos más luces de cuál es el camino para restaurar esa situación. Nos da luces. ¿Y qué es eso? Basándonos, por eso usamos como base que toda la escritura es testimonio de Jesús, lo dijo el mismo Jesús en Juan capítulo 5 verso 39, y en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 lo corrobora, porque ¿para qué sirve toda la escritura? Dice que es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para eso sirve en justicia y para que el hombre seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, en este sentido, usted no tiene en el número uno, usted no puede solo pensar en correcto, incorrecto. Uno lo usa y como, ya necesito las herramientas, entonces ahora viene la corrección, vamos a redarguir y vamos a ser instruidos, pero no eres tú. Vamos a ser instruidos a través de los ojos y el prisma de Jesús. Y nosotros lo que tenemos como luz es la palabra de Dios. Y la principal fuente son lo que usted y yo conocemos como escritura, donde no debemos desechar el Antiguo Testamento porque vino un nuevo que estamos en la gracia. Porque por aquí arranca el asunto. Y cuando la Biblia empieza a decir a nosotros de lo que hace Moisés, Moisés empieza a dar luces de, yo sé que es correcto lo que el Señor está diciendo, pero voy a apelar a la relación que tengo con Él. Puso rostro a tierra y oró al Señor. Y el Señor le perdonó la vida a su pueblo. Se la perdonó. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir basándose en la relación. ¿Cuál es la relación que usted tiene y ha sostenido con esa persona o con esas personas que tiene conflicto? Pero es que yo no tengo la culpa, es que son ellos, es que no soy yo. Entonces, ¿usted qué relación tiene? ¿Fue su pareja? ¿Es su pareja? ¿Fue su esposo? ¿Fue su esposa? ¿Es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Es un hijo? ¿Es con un trabajador? ¿Es con alguien que usted consideró amigo y lo traicionó? Usted tiene que apelar a la relación, pero la primera relación que tiene que apelar es a la de Dios. Usted necesita tener una relación con Dios, una buena, excelente relación con Dios para escuchar la voz de Dios y que Él no solo te diga qué es lo correcto y lo incorrecto para restaurar, sino que después que usted tiene una relación con el Señor, una coinonía, una unión con Dios, usted escucha la voz de Dios para proceder con ese conflicto que tiene y no bajo la
capricho de su opinión, porque va a terminar buscando dioses en la vida para que le ayuden a resolver un problema en donde se supone que es Dios en que usted tiene que poner esas cargas. Se termina preguntándole a amigos, a diáconos, a pastores, a la Virgen, a brujo, a santero, a Yemayá, o a Talá, a Changó, vamos a ver qué dice YouTube, vamos a buscar en Google a un psicólogo, y Dios usa muchas herramientas para hablarte, pero al final es Dios. Hay que estar pendiente en la relación de quién es que te está hablando, para estar dejando de estar escuchando voces que no sustentan lo que dice la Escritura, donde ella es útil para redarguir, para corregir, para instruir, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está escuchando la voz de Satanás. Se trata de relación. Número dos, para usted y para mí. Téngame paciencia en el amor de Cristo. Mira, siempre asume que te falta información. Siempre asume que te falta información. Si tú no tienes la información completa, no vas a tener el panorama completo. ¿Cómo es que tú te vas a encerrar en la información que tú tienes, la que tú manipulas o la que tú solo quieres utilizar para beneficio tuyo, y tú no quieres ver todo el panorama completo? Tú no puedes pretender que tú tienes toda la información. Busca y analiza, y siempre asume que te falta información. Para eso vamos a tratar de sustentarlo en Números capítulo 22. Dice así, Números capítulo 22, y vamos a leer el verso 3. En Números dice así, dice verso 3. Sí, capítulo 22, verso 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Estamos hablando de una historia de Balac, cuando Balac manda a llamar a Balaam, ¿ok? Y ahora vamos a saltarnos ahí mismo al verso 21 por asunto de tiempo. Y luego resulta que en el verso 21 dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y después dice, una cosa que usted y yo debemos tener temor, dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, Balaam, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver. Dice, pero el ángel de Jehová, entonces ya usted conoce la historia, se puso, o sea, el asna cuando ve esto se interpone. Entonces, fíjese, entonces, y viendo el asna que el ángel de Jehová se pegó, dice, se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam, y dice, y él volvió a azotarla, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura en donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y él dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová, miren, cuando todo esto sucede, porque usted tiene que asumir que le falta información, resulta que después hay una conversación entre el asna y Balaam. Y dice el asna, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, porque que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tiene hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Entonces, y él respondió, no. Entonces el asna dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dice, ¿por qué has azotado tú al asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de estas 3 veces. Y dice, y si de mí no te hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Reflexión. El asna es lo que usted y yo conocemos como burro, en este caso como burra. Y miren la simbología que hay aquí atrás. ¿Qué era la información que tenía hasta ese momento manejaba Balaam? Tenía la información de lo que lo habían mandado, Balac, que lo habían mandado allá con los príncipes de Moab, ¿ok?
Mira lo que la información que tenía Balán. Balán no, sus ojos no habían visto al ángel de Jehová con la espada desnuda, pero el asna sí. Miren de las primeras simbologías. Primero no tiene toda la información. ¿Quién la tenía? El asna. ¿Eso no le parece a usted irónico? El hombre que es la persona es sabia, el hombre que es pensante, resulta que en ese momento quien tenía los ojos abiertos y quien tenía mayor información era el asna. Entonces a veces Dios nos manda asna y nosotros no estamos viendo al asna o a la burra, sino que nosotros estamos menospreciando al asna y a la burra. Atención, que me llama la atención que dice asna, porque la simbología aquí, que el asna, para que usted sepa, es la hembra del burro, o sea, burro y asno es lo mismo, pero en este caso es la parte femenina, es la hembra, por decir, ya me entienden, o sea, la simbología es que usted que está ahí, hombre, generalmente a nosotros nos pasa. No queremos estar escuchando la voz de Dios a través de nuestra ayuda idónea. Y fíjense cómo lo he dicho, no como le pasó a Adán, que escuchó la voz de su mujer y por eso Dios agarró y suápata. Y tenemos el problema que tenemos hasta hoy en día. No, estoy hablando de que el Señor le manda a usted una ayuda idónea y por eso usted necesita en un conflicto. Lo primero que tiene que hacer es no pensar lo correcto e incorrecto solamente, sino necesita entonces recabar toda la información necesaria, todo el panorama mientras más pueda para tomar la mejor decisión, porque eso te va a permitir y dar tiempo de que usted y yo reflexionemos si eso viene de parte de Dios o si viene de parte de nuestros enemigos. Y nosotros no estamos escuchando a la asna que Dios nos puso. Ojo, no estoy ofendiendo a las mujeres, estoy usando eso como simbolismo, porque aquí lo irónico es que el hombre se supone que es sabio y no está escuchando a una burra. Y si resulta que la burra era la que tenía todo el panorama, así que manejaba toda la información. Y si no fuera por la burra, si no fuera por el asna que le estaba hablando, hubieran matado a Balán y hubieran dejado viva a la burra. Por eso por ahí veo muchos hombres que ya están muertos. ¿Por qué razón? Porque no escucharon a su burra. Y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, utilizando la analogía que aparece aquí. Porque usted se cree muy sabio, que todo lo sabe, que usted tiene la razón y cuando hay un problema, usted quiere estar contratando abogados o abogada o psicólogo para irse encima de la esposa o la mujer que usted escogió. Y en ese mismo sentido a veces hacen muchas mujeres. Usted capte la analogía y trate de ensamblarla a su diario vivir, al problema que vivió, al que está viviendo, a lo que están por venir. Para cuando le venga un conflicto, usted, bueno, paso número uno, yo tengo que ver no solo lo correcto e incorrecto, necesito tener mayor información. Número 3, siempre uno tiene que procurar, la recomendación es que cuando usted empieza una conversación, en medio de una disputa, en medio de un conflicto, guerra, lo que quiera, con un vecino, con el quien sea, que haya una pregunta y no vaya con tono ya de defensa, con tono de acusación o con tono de que yo lo correcto, que yo voy a parar firme y nadie me va a agarrar de pendejo, nadie me va a agarrar de pendeja, eso se acabó, que yo no soy masoquista. No. Nosotros debemos ver a través de los ojos de Dios y no a través de los ojos nuestros, papá lindo. Entonces nosotros siempre debemos comenzar con una pregunta para tener todo el panorama completo. Y voy a referirme a una parte de la escritura, Génesis capítulo 3, y vamos a leer del verso 8 al verso 13. Que el mismo Dios en persona, fíjese lo que sucede con Adán y con Eva. Génesis capítulo 3 y vamos a leer el verso 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: te voy a reventar la cabeza, te voy a dar correazo, voy a buscar un abogado para joderte, voy a buscar a fulano para que te dé un tiro, voy a agarrar a mi primo, a mi prima que te corte la cara, ahora le voy a disponer con el jefe, ahora le voy a decir al socio esto. Eso fue lo que hizo Jehová. No. Jehová hizo una pregunta y arranca diciéndole a Adán: ¿dónde estás tú? Y después, el verso 9. Después de eso, mira lo que Jehová hace. Y respondió entonces y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él responde:
oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces dice Dios, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahí viene una conversación, atención. Cuando se refiere a Eva y a Adán, lo primero que Jehová hace es preguntar. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que Jehová no sabía lo que habían hecho? ¿Usted cree que Jehová no sabía que Adán y Eva que estaban desnudos? ¿Usted no cree que, o sea, todas las preguntas que Jehová le hizo a ellos, ¿usted cree que él ya no tenía la respuesta? Entonces las preguntas no eran, Jehová no le hizo las preguntas a Adán y a Eva para saber. ¿Sabe para qué le hizo las preguntas? Porque cuando tú haces preguntas, en este caso Adán y Eva era para confrontar y a Adán y a Eva, y para que ellos meditaran en qué respuesta iban a dar según lo que el error o lo que, el pecado que cometieron. Cada vez que usted le hacen una pregunta, por poner un ejemplo, si alguien lo ve a usted y le dice, y usted por ejemplo en el caso mío, yo uso lentes, oiga, ¿y usted usa lentes? Usted sabe que aunque usted tenga la respuesta y diga, sí, yo uso lentes, usted siempre cuando le hacen una pregunta, generalmente la gente toma un momento para responder. Y estoy hablando cuando tiene una situación delicada. Cuando usted sabe cuál es la respuesta y usted tiene paz en su corazón, usted responde de una vez. ¿Cuál es tu nombre? Usted responde. ¿Cuántos años tiene? Tú respondes. Pero cuando detrás hay otras intenciones, cuando detrás usted la embarró, cuando detrás usted cometió algún tipo de infracción, cada vez que alguien le pregunta, lo lleva a la meditación. Eso fue lo que Jehová hizo. Entonces usted debe hacer lo mismo. No vaya arremetiendo y dando golpes. Vaya siempre preguntando. Después, la número 4, escuche hasta que la gente dé su testimonio o su versión. No empieza a interrumpir. Hay gente que a veces usted le dice algo y la gente se alborota y lo empieza a insultar o le empieza a regañar o le empieza a decir. Y usted entonces se pone de muy ofendido y le dice a la gente, tranquilo, fiera, oye, no me hables así, oye, bájale 2. Necesita usted dejar que la gente termine de hacer sus descargos porque usted no tiene toda la información. Y como usted no tiene toda la información, necesita obtenerla. ¿Y de qué fuente necesita obtenerla? De mucha, no solo de la suya. Necesita obtenerla de la fuente del receptor. Hay la persona que habla y la persona que escucha. Entonces usted necesita toda la información. Y vamos a usar un texto de la escritura, Job capítulo 38, y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y era una persona que no tenía toda la información. Fíjese lo que pasa con Job. Job capítulo 38, y vamos a leer del verso 1 al 6. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y después el Señor le dice, ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Antes de esto, antes del capítulo 38, le invito a que revise los capítulos anteriores y se va a dar cuenta que Job estaba hablando un montón ya de sandeces. Y el Señor dejó que él terminara de hablar, no lo detuvo. Y cuando ya el Señor vio que él se desahogó y soltó todo su testimonio, todo lo que tenía que decir, entonces el Señor fue y hizo lo que mejor sabe hacer. Antes de arremeter a un correazo, le empezó a hacer preguntas, pero le dice, ahora te vas a amarrar los pantalones. Yo ahora voy a preguntar y ahora tú me vas a responder. Porque usted necesita que la gente termine de hablar y no interrumpirla aunque esté bravo o brava. Y le dice así, dice, por ejemplo, el verso 3 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Y empiezas una serie de preguntas. En el verso 5 dice, ¿quién ordenó sus medidas
Si lo sabes, y continúa haciendo la pregunta, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Y yo le invito, ese es solo el capítulo 38. Y en la escritura hay 4 capítulos más, 39, 40, 41, que por más rápido que usted lo lea, en tiempo cronos, en tiempo reloj, eso sucedió mientras era hasta conversatorio, esta serie de cuestionamientos de Jehová hacia Job. Eso tuvo que demorar un buen rato. Ahora, yo me imagino los que están detrás de la barda, gente como Adán, y dice, wow, a mí, a Eva no nos hicieron tantas preguntas, fue un ratito. Pero a este tipo se demoraron 4 capítulos de Jehová en preguntarle. Y él quedó calladito, como ¿en qué lío me metí? Y entonces ya, cuando, cuando terminas, cuando terminas, cuando termina de toda esta parafernalia y toda esta conversación del Señor cuestionándolo a él, es una prueba más de que usted necesita, para tener mayor información, necesita dejar tiene que dejar de hablar y escuchar a las personas. Y después esto va muy amalgamado con el 5. Nosotros necesitamos aprender a admitir cuando estamos mal y cuando estamos equivocados. Si nosotros no hacemos eso, estamos perdidos. Y el mejor ejemplo para eso, de lo que encontré en la escritura, es con el mismo Job. Porque después de que Job, el Señor, 4 capítulos, en el 38, el 39, el 40 y el 41, el Señor le pregunta, entonces Job, en el capítulo 42, ahí mismo, capítulo 42, el verso 5, fíjense lo que dice Job. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y después dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él reconoce que se equivocó porque no tenía todo el panorama completo, porque en vez de hacerse el pregunta de por qué estaba sucediendo la situación por la que estaba pasando o los por qué, intentando no ver qué era correcto o qué era incorrecto o justificarse, en vez de apelar, debió haber apelado a la relación que tenía con Jehová, y luego aquí él ya la reconoce. Y eso nos lleva entonces a que él admite que estaba mal. Y es una situación que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Nosotros generalmente, viéndolo siempre desde nuestro lado, nosotros siempre tenemos la razón. Y aunque a veces usted diga, yo sé que yo no tengo la razón, y yo sé que no siempre la tengo, y yo sé que tengo errores, y yo sé que tengo defectos, entonces viene un pero no me voy a dejar, pero esto, pero lo otro, y al final el conflicto no se resuelve porque lo estamos intentando hacer por nuestra opinión. Eso me lleva al paso 6. No todos son nuestros enemigos. Y para eso vamos a referirnos a Números capítulo 16, verso del 1 al 5. Verso del 1 al 5. Número capítulo 16, verso del 1 al 5. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, etcétera, etcétera. Verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, miren lo que pasa, dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y eso a veces sucede. Hay gente, hay personas que Dios levanta dentro de las congregaciones para ser líderes, ya sea pastores, diáconos, lo que sea. Y hay otros que por celo o por lo que usted le quiera llamar, tienen ese espíritu de Coré, donde ven enemigos por todos lados, y no todos son enemigos. Estaban haciendo de Moisés y de Aarón enemigos de ellos y habían dicho sobre una verdad. Decía, ellos son santos, es verdad, ellos eran santos,
Pero es que el Señor a quien escogió fue a ese tartamudo y a Aarón, no porque eran los máximos, no porque eran los mejores, porque esa es la otra parte de la moneda, que hay gente que porque Dios los escogió para algo y le entregó un don, y porque lo tiene al frente de algún ministerio, entonces cree que por eso le pueden pasar al resto y abusan de eso. No, tampoco se trata de eso, porque Dios no nos escoge porque somos la gran cosa, es solamente porque Él es soberano y escoge a quien le da la gana. Pero Coré estaba viendo enemigo por todos lados y estaba haciendo de Aarón y de Moisés enemigo. Claro, porque en el fondo él tenía una segunda intención. Pero el punto aquí es que usted tiene que reconocer que no todos son enemigos. Porque ahora mira lo que Moisés hace. Moisés pudo haber dicho, a mí me escogió Jehová, yo soy aquí el que tengo la autoridad. ¿Y la tenía? Sí. ¿No era que había escogido Jehová? Sí. ¿A quién estaba respaldando? A él. Sí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? No es la que generalmente nosotros utilizamos, porque siempre pensamos que nosotros somos quien tenemos la razón, que nosotros somos los que estamos en lo correcto, y según lo que aparece generalmente en la escritura, nosotros como hombres y mujeres de Dios no equivocamos. Y fíjense lo que Moisés hace. En vez de Moisés arremeter con toda la autoridad, que es una lógica, que la tenía, él no usó el poder que tenía. Fíjense lo que Moisés hace. Cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro. Es una simbología de reverencia. Pero usted no hace eso. Usted saca pecho, yo saco pecho y nosotros procedemos conforme a cómo somos ofendidos, a cómo somos atacados, porque nosotros no tenemos el panorama completo. Entonces, en el verso 5 dice, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mira, ok, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. El que él escogiere, él acercará así. Entonces, hace esto. Y le da a Moisés una serie de instrucciones y se asume y le dice, bueno, vamos y que Jehová sea que escoja. No, como usted sabe que usted le ha escogido, usted no espera que Jehová agarre y que haga redarguir, que instruya y que corrija al que está equivocado. No, usted quiere ser la vara, usted quiere ser juez y parte. Y como sabe que la persona, porque muchas veces sí funciona así, sí sucede así, usted sabe, porque Dios le ha regalado en su misericordia que pueda abrir los ojos y ser en ese momento asna, y usted pueda ver y que Dios abre sus ojos y dice, ah, la otra persona se equivocó y no yo. Entonces usted en vez de crear un puente empieza a poner obstáculos, porque como Dios fue que me cogió a mí, Dios fue que me dio a mí este ministerio, y Dios fue que me cogió a mí como jefe, y Dios fue que me cogió a mí como el instructor, y Dios fue que me cogió a mí para liderar. Entonces usted usa eso como una vara de abuso. Moisés no hizo eso, se postró. Es una simbología de reverencia. Le dice, ok, vamos a esperar que Dios sea que decida. A veces no dejamos que Dios sea que decida y que Dios sea que hable. Queremos hablar nosotros, no deja que los otros hablen, no deja que los otros cuenten toda la historia, y no queremos sino nada más que nos escuchen a nosotros, y nosotros no sabemos escuchar. Y en esos problemas nos hemos metido más de una vez, porque no queremos hacer las cosas conforme como dice la Escritura, y no queremos estar escuchando la voz de Dios, sino nada más está hablando incorrecto y correcto. Por eso nos la pasamos en las redes sociales, en nuestra vida personal, juzgando a todo el mundo, atacando a todo el mundo, especialmente a nuestros familiares, haciéndole un daño sin saberlo. Y eso me lleva al paso número 7, que nosotros generalmente terminamos justificándonos y defendiéndonos. Siempre, generalmente la tendencia de nosotros los seres humanos, especialmente nosotros los que nos hacemos llamar los hijos de Dios, es que a cada situación nosotros queremos justificar lo que hicimos o defendernos. Entonces nosotros decimos, es que yo soy así, no porque yo quiero, me hicieron así. Yo era buena gente, pero de tanto que abusaron de mí, entonces yo cambié. Ya yo soy otro. Si ya yo no quiero que me agarren de pendejo, ya yo no voy a permitir que me agarren de pendeja. Entonces usted piensa, o sea, todas las excusas, y la mayoría de ellos puede que usted tenga toda la razón y que usted y yo estemos en lo correcto, pero eso no termina resolviendo ninguna guerra, ninguna batalla, ningún conflicto, porque uno de los catalizadores, si lo quiere llamar así, o reguladores, que siempre recordamos es que si usted no siente paz, entonces hay un problema. Porque si nosotros hacemos lo correcto a través del prisma de las cosas de Dios, nosotros deberíamos tener mínimo lo que dice la Escritura, que toda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si usted ya no puede dormir y si usted ya no tiene paz, significa que usted y yo no estamos escuchando la voz de Dios, no solo para resolver el conflicto, sino que para meditar en qué enseñanza hay detrás de cada situación difícil.
Entonces, en nosotros estamos acostumbrados que a cada cosa que pasa, justificar la acción que nosotros damos. Yo no lo quería hacer, pero yo estoy cansado porque siempre es lo mismo. Yo no soy así y yo hice esto es porque, mira, siempre que yo soy el que me paro temprano, yo soy el que la hago, yo soy el que trapeo, yo soy el que doy sustento, yo soy, y entonces nos volvemos un yoyo. Somos todos nosotros sin entender que si Dios, si usted tiene esa bendición de ser una persona que lleva sustento, es una persona que es inteligente, es una persona que sea sabia, que lleva bien su ministerio, que lleva bien su hogar, que lleva bien su trabajo, que lleva bien las relaciones con los vecinos, que lleva bien las relaciones con sus familiares. Es nada más porque Dios le entregó esa sabiduría y esos dones, no es por usted mismo. Entonces nosotros tenemos que seguir tomando la posición de reverencia, poner nuestro rostro a tierra y esperar que Dios sea, que le abra los ojos al resto y nosotros nada más te da el mensaje que dio la asna, la burra, y no convertirnos en la persona que siempre está azotando por todo sin tener la información completa y nada más mirando de yo soy el que estoy bien y el resto es el que está mal. Y no puede ser, no debe ser así. En estos días yo he tenido varios conflictos, por lo menos durante la semana, en donde yo por falta de información y no tener todo el panorama completo, arremetí contra varias personas. Y entonces eso termina dañando a otros y termina dañando inclusive el ministerio, porque la gente dice, según tú eres un hijo de Dios, según tú amas a Dios, según tú eres un varón de Dios, según tú estás haciendo las cosas conforme a la Escritura, pero la conducta de lo que yo digo no va consono con lo que yo hago. Porque no importa cuánto usted y yo hablemos, lo que habla más de nosotros es lo que hacemos. Y generalmente lo que estamos haciendo no va conforme a pasar por el filtro de lo que dice la Escritura, porque terminamos justificándonos o defendiéndonos. Y eso me lleva al paso siguiente, que es ni criticar o solo crítica. Yo era una persona, y generalmente tengo esta cosa que Dios está trabajando conmigo, en donde usted nada más está ahí con el arma esperando que los demás cometan un error para hacérselo saber o para nada más estar criticando lo que otros hacen sin ver lo que usted hace. Voy a utilizar, por ejemplo, 2 Reyes capítulo 2, verso 23, para que ustedes vean qué sucede cuando usted nada más tiene una parte del panorama y cuando usted termina criticando, termina burlándose, haciéndose bullying o termina nada más viendo los errores que tienen otros. Atención. 2 Reyes, el capítulo es el 2 y vamos a leer desde el verso 23 al verso 25. Dice el verso 23. Después subió de allí a Betel, te está hablando de Eliseo, ¿ok? El que sucedió a Elías. Subió allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, calvo, dice, calvo sube, calvo sube. Dice el verso 24, y mirando él atrás los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron a ellos, dice, a 42 muchachos. Y de allí se fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Es un poco interesante porque a mí me deja intrigado lo siguiente. Esto no tiene un contexto. Hay una historia de Eliseo y cuando llega aquí en 2 Reyes capítulo 2 y llega al verso 23, habla que dentro de la travesía que él está pasando, dentro del peregrinaje que está pasando Eliseo, aparecen estos muchachos, 42 de ellos, se están burlando de él y no dice ni por qué se estaban burlando y no dice qué estaba pasando con Eliseo, si estaba enojado, si estaba bravo. Nada más Eliseo abrió su boca, los maldijo y ¡chas! 42 de ellos. ¿Por qué? Porque llegaron, se burlaron de Eliseo sin saber quién es Eliseo. Entonces, no tienen la información completa. No le interesa ni dos pepitas. Lo único que vieron fue los ojos de la burla. En el original, aquí en el hebreo, ese término que aparece como burla, donde los muchachos se burlan, no le voy a decir la palabra un poco enredada para decirla, pero en hebreo esa palabra burla significa crítica, para que usted sepa. Entonces, estos 42 muchachos vinieron y criticaron le hicieron bullying a Eliseo y le dijeron, calvo, calvo, sube. Y Eliseo se volteó, le dio una maldición y se fueron. Cuando usted critica, usted corre el riesgo de que usted, digamos, si una forma de hablar, espiritualmente hablando, le mande un oso y termine matándolo. Porque usted abrió la boca, se está burlando y solo nada más criticar. Y si usted no me cree,
el diario vivir de las personas en el mundo que estamos viviendo, usando Facebook, Twitter, Instagram, es todo el mundo criticando a todo el mundo. Critica al gobierno, critico a mi esposa, critico a mi esposo, que todos lo estamos criticando. ¿Por qué se puso ese corte? ¿Por qué se hizo esto? Ay, mira, esto está feo, ay, está muy gordo, está muy... Todo es crítica, y eso va amalgamado con la número 9, parece mucho. Nosotros no debemos juzgar, o por lo menos no sin justo juicio. Porque la escritura nos dice a nosotros que nosotros podemos juzgar, pero a través del justo juicio. Y ese justo juicio es nada más y nada menos que hacerlo a través de pasar por el filtro de las escrituras. Ahí está el justo juicio, porque hay que juzgar con el justo juicio de Dios. Porque el justo juicio de Dios debe llevar a la persona al arrepentimiento. No ese juicio que nosotros estamos todos los días juzgando. Y que aunque parece que la crítica y el juzgar se parecen, no es lo mismo. Porque en la crítica hay burla. En la crítica, yo voy y te digo, por ejemplo, yo te digo, ay, él está gordo, él está feo, él le hiede la boca, él es malo, él es rata. Y esa es la parte de la crítica. Pero ya cuando se habla de juzgar, entonces yo le digo, ay, él tiene, por decir algo, él está gordo, está gorda, y después empiezo, pero porque se pone a comer sus porquerías y porque hace eso. Y aunque eso pueda ser correcto o incorrecto, ¿dónde está la parte de la relación? ¿Cuál es la relación que nosotros debemos llevar con Dios? ¿Cuál es la relación que nosotros estamos llamados a vivir con otras personas, especialmente nuestros hermanos? Por eso le dije, en la número 1, cuando no se trata de correcto o incorrecto, sino de relación, porque lo correcto e incorrecto nos debe llevar a restaurar ese conflicto o ese problema para evitar esa crítica o juzgar a alguien porque usted no tiene todo el panorama completo. Puede que esa persona esté gordo, esté gorda, o esta persona sea amargado, o esta persona sea prostituta, o sea drogadicto, le guste, sea vanidoso, que todo eso puede ser verdad, pero porque tiene un problema que no ha solucionado, y ese problema y esa sanación y esa restauración depende de nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros estamos viendo a esta persona, y en vez de nosotros ser fuente para llevarlo a esa restauración, nosotros estamos deteriorando la nuestra, porque para eso que sirve la escritura, que dan testimonio de Jesús, porque hablan de Jesús, porque Él es el que tiene toda la información completa, porque Él es la persona que es perfecta, porque Él es la persona que nosotros debemos escuchar, porque después Él nos enseña a nosotros a convertirnos en personas que sepamos y aprendamos a escuchar, de no estar interrumpiendo a la gente cuando nos quiere decir algo, porque hay gente que solamente quiere que usted la escuche, hay gente que nada más necesita que usted le dé un abrazo, y como usted no tiene la información completa, se pasa haciendo bullying, se pasa criticando. Ojo, le estoy diciendo, puede ser verdad. ¿Quién dijo que los gobiernos no son corruptos? Que no hay corrupción en los gobiernos. ¿Quién dijo que no hay gente que está robando, políticos que están robando? ¿Quién dijo que no hay malos funcionarios? ¿Quién dijo que no hay malos padres adúlteros? ¿Quién dijo que no hay mujeres que están abusando de los maridos? ¿Quién dijo que no hay malas relaciones? ¿Quién dijo que eso no hay? Claro que lo hay, pero nosotros somos llamados a tener toda la información completa, porque estamos llamados a nosotros ser, ¿qué? Somos instrumentos para que la persona tenga la oportunidad de ser salvo como nosotros, de que esa persona sea restaurada, de que esa persona sea movida a salvación, porque para eso la escritura es útil, para redarguir, para corregir en justicia. ¿Para qué? Para que todo hombre, para que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Entonces, cuando ya usted tiene esa información, usted nada más la quiere usar para estar juzgando y apuntando a otros. ¿Y dónde está la parte que usted está haciendo para poder que esa persona tenga la oportunidad de que Dios cambie la vida de ella como está transformando la nuestra? Y nosotros nos estamos entreteniendo en toda la gente que nos ofendió, en toda la gente que nos hizo daño, en toda la gente que nos está poniendo piedra en el camino, en toda la gente que nos ofende, en toda la gente que abusa de nosotros. Y nosotros somos llamados a no solo verlo si es correcto o incorrecto. Nosotros somos llamados a tener una relación con Dios, y después a través de esa relación empezar a ser instrumento para tener una relación con los vecinos, a tener una relación con mis compañeros de trabajo, a tener una relación con mi cónyuge, a tener una relación con mi pareja, a tener una relación con mis hermanos. Pero eso no es lo que estamos haciendo. Nos estamos apartando uno de otro, porque estamos viendo a través de los ojos de la justicia nuestra, de nuestro juzgamiento, y no de la justicia del justo juicio de Dios. Y no tenemos toda esa información, y no
queremos estar escuchando a las asnas y a las burras que Dios nos está mandando, que nos va a mandar y que tenemos ahí, porque queremos estar nada más escuchando a nuestro propio yo, y nosotros estamos viendo a enemigos en todos lados y para todo, y en todos son nuestros enemigos, y no funciona así. Siempre hay que buscar la manera de tener esa relación con Dios, y eso me lleva al paso número 10, y voy a terminar diciendo, miren, ¿qué debemos hacer entonces si tenemos conflicto con una persona? Sea que la persona jamás tenga una buena relación con nosotros o que la persona decida en su corazón ser enemigo de nosotros. Una cosa es que nosotros sepamos que tenemos enemigos, pero no todos son los enemigos nuestros. Y además la Escritura nos dice a nosotros que nuestro enemigo no es de carne ni de sangre. Y usted sabe lo que dice por ahí derecho. Entonces usted necesita saber que nosotros no debemos convertirnos, aunque solamente convertirnos en hijos de Dios nos hace enemigos, por ejemplo, de Satanás, sí, pero a veces nuestro propio enemigo es nuestro propio yo, el cosmos que nos rodea, y usted permite que eso absorba lo que Dios quiere hacer en la relación que debemos tener con nuestro Señor. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer con quien nos ofende, quien nos daña, con quien nos lastima? Y no solo los que nos lastimaron, los que lo están haciendo y los que lo van a hacer. Mire lo que dice Mateo, y ahora mire la sustentación de lo que dice algo en tiempo de gracia en el Evangelio, sustentando todo lo que dice las Escrituras que debemos escudriñar, porque a nosotros nos parece que hay vida eterna, y hay vida eterna, pero ya hablan de Jesús, desde Génesis hasta Malaquías. Y mira lo que dice Mateo. Mira lo que dice Mateo, el capítulo es el 5. Mateo, el capítulo es el 5 y el verso es el 43. Dice: oísteis que fue dicho. Cuando lo dice Jesús y dice, oíste que fue dicho, no está hablando del Nuevo Testamento. Aunque esto aparece en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Dice, oíste que fue dicho, amad a vuestros enemigos, bendecid los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, pues para ser hijo de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Entonces, sed pues vosotros, ¿qué? Atención, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué es lo que nos hace perfecto? Lo que dice aquí, nosotros no debemos solo orar por un padre o por una madre que amamos, por un hijo. ¿Cuál es la bendición? O sea, ¿dónde está lo extraordinario ahí? Entonces el llamado aquí que tenemos que orar por nuestro enemigo, por quienes nos ofenden, por quienes nos ultrajan, pero no orar. Tiene que haber por dentro ese sentimiento de, más que un sentimiento, tiene que haber eso de perdonar a los demás, y eso es un don que da Dios. Usted no puede dar algo que no tiene, y tiene que ir a la fuente, y la fuente es Dios. Por eso no se trata de correcto o lo incorrecto, se trata de tener una relación para tú poder pedir perdón, como hizo Moisés por otro. Moisés no lo había embarrado, pero pidió perdón por los otros, se puso reverencia a Coré, y no se puso a discutir con él, sino que pidió por los otros, y tiene que hacer y reconocer como reconoció Job: yo me equivoqué, hombre, porque yo te interrumpí y debía haber esperado y esperado en el Señor, y no haber esperado de correr con el banco, de correr con un amigo, sino correr primero a los pies de Dios, o escuchar las burras que me están hablando de parte de Dios, para que yo no termine muerto en batalla y no termine muerto en el conflicto. Porque usted cree que contratando un abogado o una abogada o un matón o un amigo para que hable con fulano y merengano para que lo ponga a la raya, el problema se va a resolver, y no tiene paz en su corazón, y termina siendo obstáculo para que esa persona, para que ese amigo, esa amiga, ese vecino, esa vecina, ese compañero de trabajo, esa persona que es su enemigo, usted le está quitando la oportunidad de que Dios restaure la vida de esa persona, porque la Escritura dice que hay que orar por ellos, y termina diciendo nomás, dice, amen a su enemigo. ¿Cómo es que voy a hacer eso? Yo no lo sé, estoy aprendiendo también, pero no podemos solo atacar, tenemos que estar buscando la manera de resolver esto, y la manera es teniendo una relación con Dios. Yo escucho la voz de Dios y hago lo que Él me dice, no hago lo que yo quiero, hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pero para eso necesitamos ya las Escrituras. Y cuando están refiriéndose aquí en el Nuevo Testamento, están hablando de lo que Dios testimonio de Jesús desde Génesis hasta Malaquías, querido amigo, amiga. Y cuando termina diciendo,
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así fue que arrancamos esto. Así fue que arrancamos esto. ¿En dónde? En 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Usted no es que corrige, usted no es que redarguye, usted no es quien enseña y usted no es quien instruye en justicia. Es la palabra de Dios, es toda la escritura. No usted y yo que se cree que porque es pastor, que se cree que porque es profesor, que porque se cree que es el gerente, que porque se cree que es el esposo, que porque se cree que sabe más de Biblia que el esposo, que porque usted tiene título y su esposo un pusilánime, usted cree que tiene el sartén por el mango y quiere estar juzgando y dándole con azote a todo el mundo y a cada burra que ve por ahí. No, señor, no, amigo, amiga, hermano, no, dice, es la escritura. Entonces cuando usted tiene esa escritura, no es porque usted es muy sabio, es porque Dios entregó ese don a través de su escritura, la que da testimonio de Jesús, que habla de Jesús, no de usted, que es yo y yo y yo y se cree un yo. No, dice, ¿y para qué es esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y el que es perfecto es que escucha la voz de su padre. Y para ser hijo de Dios, llámate hijo de Dios, tiene que hacer lo que dice tu padre. Y tu padre dice, ama a tu enemigo y ora por él. ¿Para qué? Preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Shalom. Y que el Señor nos enseñe más.